Estas dos órdenes es posible invocarlas con una única orden. Sin embargo, en ocasiones puede ser más práctico invocarlas de manera que vayamos añadiendo cada uno de los subplots. Esta sería la forma de generar todos los subplots desde la orden plot, sin necesidad de invocar a la figura. De tal forma que esta orden subplots nos genera la figura y los distintos axes. Podemos observar que al ejecutar esto nos creamos una única figura, la cual es una imagen. Esta tiene múltiples subplots, los cuales son extraídos en una lista de axes. Esta lista de axes es un numpy ND-array, el cual tiene las coordenadas x y y de 2 por 3, o de 2 filas y 3 columnas, de tal forma que con esta nomenclatura podemos acceder a cada uno de los subgráficos, siendo el primero el 00, el 01, el 02, el 10, el 11 y el 12, al igual que se utiliza en numpy los distintos valores para los distintos arrays. Ahora veremos cómo puede ser modificada un plot, de tal forma que posteriormente sea redibujado con PLT-Show, de tal forma que podamos visualizarlo. Al ejecutar PLT-Show se muestran los distintos gráficos. Podemos observar cuál era el gráfico número 11, el cual hacíamos referencia, viendo que el resto los teníamos desactivados porque no los hemos llegado a generar. Si los hubiésemos generado con subplots, tendríamos todos los gráficos, al igual que nuestro gráfico, generado explícitamente. Todos estos gráficos pueden ser cerrados con la orden plt close all, lo cual cierra todas las ventanas que tenemos abiertas. Podemos invocar a cada uno de los subplots generado con la orden plt subplots mediante sus coordenadas de fila y columna, de tal forma que los números en NumPy y en Matplotlib funcionan como fila y columna. Sin embargo, por ejemplo, se puede generar un gráfico en el cual tenga unas predimensiones previas conocidas, como por ejemplo una relación de aspecto, 16/9. Esta puede ser utilizada al momento de generar, de tal forma que tengamos una creación del gráfico con un tamaño predeterminado. Este tendría un tamaño de 16/9, el cual, al realizar una pantalla completa, ocuparía lo mismo que la pantalla. Podemos observar que al utilizar subplots se han generado los múltiples axes a lo largo de la figura. Estos axes pueden ser expandidos, de tal forma que podemos dar nombre al gráfico que nosotros queramos modificar, de tal forma que así ya lo tenemos almacenado en una variable. Podríamos, por ejemplo, dibujar un subgráfico con coordenadas x e y, viendo que este ha sido redibujado en nuestra pantalla automáticamente. También podríamos generar o poner como fondo la imagen que habíamos generado previamente. Para crear varios gráficos o varias líneas dentro de un único gráfico, debemos crear este con una etiqueta. De lo contrario, de no tener etiqueta, no se podrán escribir múltiples opciones o múltiples visualizaciones dentro de un mismo axis. Ahora hemos generado una imagen, la cual hemos ubicado dentro de nuestro gráfico. Podemos observar que los canales que utiliza Matplotlib son distintos que los que utiliza OpenCV, de tal forma que este ha abierto la imagen, pero la ha abierto en modo BGR. Sin embargo, ahora la estamos visualizando en modo RGB. Esto debe ser tenido en cuenta a la hora de operar con las imágenes para visualizarlas correctamente. Podemos visualizar cuáles son los tipos de extensiones o de propiedades que podríamos visualizar del diccionario para cada uno de los gráficos que podríamos realizar. Estos se suelen ubicar en líneas, en imágenes, los cuales son las imágenes raster. Las líneas serían los distintos gráficos plot o scatter. Por ejemplo, también tendríamos los patches, los cuales serían los gráficos de barras, los textos que pudiésemos crear, u otros tipos de gráficos. También podríamos añadir tablas u otros tipos de datos. Podemos ver que con la orden figure.show volvemos a invocar a la figura. Aunque la cerremos, esta puede ser abierta. Esto en ocasiones no puede ser abierto con plshow, de tal forma que esto no nos lleva a reabrir la figura. Deberíamos volverla a crear, de tal forma que si no queremos volver a recrear la figura, podemos invocar a figure.show para que esto pueda ser mostrado correctamente. También podemos hacer mención de que en ocasiones el tiempo que tarda en dibujarse una imagen puede ser excesivo, debiendo esperar un lapso de tiempo. Esto puede crearse con la orden GLInput, a la cual se la puede crear un lapso de tiempo, la cual sería el segundo argumento. El primer argumento sería el número de clics del ratón que estaría esperando, de tal forma que con esta orden podríamos hacer clic en unas coordenadas de la pantalla, de tal forma que esto nos puede llevar a la obtención de los distintos datos de cuáles han sido las coordenadas del clic en la pantalla. También podríamos generar, por ejemplo, la copia de uno de estos ejes. Y también podríamos eliminar de AX22 lines
de nuestra lista de líneas o de gráficos que hemos generado, podríamos extraer uno de los gráficos con la orden pop. En ocasiones no debiésemos eliminar esta lista, aunque la dejemos vacía, ya que si la eliminamos es posible que cambie su nombre o su descripción y posteriormente su gráfico o figura no la acepte como gráfico modificado, de tal forma que ahora hemos extraído el gráfico que habíamos generado y ahora lo vamos a redibujar. Ahora podemos ver que ya no tenemos la línea de la parábola que teníamos dibujada. También podemos hacer mención de cuáles son los ejes que tiene esta imagen. Generalmente los ejes tienen unas coordenadas que van en ascenso de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Sin embargo, las imágenes generalmente tienen otra ubicación, ya que el eje Y va desde arriba hacia abajo. Esto en ocasiones también debe ser tenido en cuenta a la hora de realizar dibujos con imágenes raster. Ahora volveremos a generar otro gráfico u otro el redibujado de la línea. Para ello generamos mediante la orden reDrawInFrame. También podríamos generar la orden figure.show. Sin embargo, la orden reDrawInFrame puede ahorrarnos el redibujo de toda la figura. Ahora visualizaremos si se ha regenerado la imagen o cómo esta ha sido generada posteriormente. Viendo que previamente teníamos la imagen con una gráfica. Posteriormente eliminamos esta gráfica con la orden pop, de tal forma que eliminamos esa gráfica de la figura. Posteriormente recreamos la figura y la volvimos a añadir. Podemos observar cómo eliminar y cómo volver a generar otro tipo de gráficos dentro de la misma figura. En ocasiones es necesario controlar cuáles son los distintos límites de X e Y, de tal forma que esto pueda ser utilizado para dibujar adecuadamente cada uno de los gráficos. También podemos hacer mención de cómo guardar cada uno de los gráficos. Estos pueden ser guardados desde Figure con su propiedad SaveFig. Esta puede pasársele un nombre de archivo, el cual puede tener una extensión, por ejemplo, en SVG para formatos de imágenes vectoriales. Estas imágenes vectoriales, posteriormente existe un ejemplo en Matplotlib que permite abrir estas imágenes para modificar las coordenadas de sus puntos o se pueden modificar sus puntos de una manera sencilla. Sin embargo, también es posible utilizarlo en otros tipos de elementos de visualización, como por ejemplo los programas de imágenes vectoriales. También podríamos exportar los datos, por ejemplo, en formato PNG. Debemos poner una densidad de puntos por pulgada, de tal forma que, por ejemplo, si tenemos el formato 16/9 que creamos previamente, podemos multiplicar por 120, de tal forma que tengamos unas dimensiones de 1920 por 1080 píxeles. Sin embargo, si vamos a imprimir, es posible utilizar otra densidad, como por ejemplo 1200, de tal forma que tengamos la misma densidad de resolución que la impresora que vayamos a utilizar. Podemos hacer mención de que existen múltiples formas de cerrar una imagen. La podemos cerrar con su orden figure.number, lo cual cerrará la figura la cual estamos invocando con el nombre figure. También podríamos utilizar la orden plt.close fig igual a none. Esto nos cerraría la última figura activa, o la figura que estuviese activa en ese momento, de tal forma que esto nos cierra la última figura creada. También podemos invocar a la orden plotClose o pplotClose all, de tal forma que son todas las ventanas las que se cierran.